Comenzamos con el volumen 4 de este grupo de estudios que se titula Unidos en el Evangelio. Estamos en el cuarto volumen que se llama El Rescate Prometido. El pasado se llamaba La Esperanza de un Rey, ¿se acuerdan? Pues obtuvieron su rey, porque quisieron reyes en lugar de los profetas, en lugar de los jueces, amén. El Señor le dio reyes, ¿recuerda? Saúl, David, Salomón. Y el último estudio, estaba ofreciendo el hermano James la semana pasada, vimos, se titulaba La insensatez de Salomón divide el reino. Porque entonces, en lugar de un legado como el que le dejó David a Salomón, el legado de Salomón a Roboam, pues las cosas no estaban en orden, ya había rebelión también en el corazón del pueblo y había necedad en el corazón de Roboam. Roboam, contrario a la sabiduría que Dios le concedió a su padre, porque su padre la pidió, Roboam era todo lo contrario, se dejó llevar, dice, por los jóvenes y en su necedad hizo que el pueblo se zahiriera y se rebelara y se dividiera el reino. Pues al pasar el tiempo, pues pasan varios reyes y usted va a ver una reseña bien breve en el vídeo que incluye el estudio. Pero obviamente en el tiempo que Oseas profetiza los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, esto es ya más tardío, es casi ya al final del periodo que conocemos como los reyes, ¿ok? Así que entre el último estudio y este estudio, pues han de pasar posiblemente como 100 y pico a 200 años casi, ¿okay? Vamos a ver entonces cómo está la situación espiritual del pueblo. Así que vamos a estar en los primeros 3 capítulos de Oseas. Oseas tiene, entiendo yo, 12 capítulos, si mal no recuerdo, pero vamos a estar concentrándonos en los primeros 3, que es que explica, amén, la carga que Dios puso en Oseas y para qué. Y en eso es lo que nos vamos a concentrar. Pero obviamente el contexto completo tiene que ver con el libro completo de Oseas. Así que, a manera de introducción, para ubicarnos, como dicen famosamente, ¿verdad? El pueblo de Dios, como le dije, querían rey. Clamaban por un rey, pues le dieron un rey, ¿ok? Pero obviamente, cuando Samuel protestó, Jehová le dijo, no te piques, en otras palabras, porque ellos no te están dejando a ti, me están dejando a mí, pero tú les explicarás qué es lo que les va a pasar. ¿Eh? Y básicamente, eso fue, así ha ido sucediéndose, que hemos visto en la historia. ¿Ok? Hubo momentos buenos, momentos de gloria en el reinado de Saúl, en el reinado de David, en el reinado de Salomón también, pero también hubo un declive, ¿verdad? Saúl fue destituido, David pecó y el pecado alcanzó su descendencia, amén. Salomón comenzó con el pie derecho en el nombre del Señor, pero después empezó a ubicarse en la idolatría y en las cosas sensuales, amén. Las esposas, los ídolos y todo ese debacle que sucedió en su vida tardía, ¿ok? Así que todo ello apuntaba a que nada puede sustituir cuando el que gobierna en la vida de uno es el Señor. Amén. Así que por más bueno que la gente sea aquí abajo, más nunca va a ser perdurable ni permanente, ni va a ser exactamente el plan maestro que Dios tiene para nosotros en la eternidad, porque eso no lo sustituye nadie. Así que si recordamos lo que estudiamos de Saúl, amén, estudiamos también de David, estudiamos también de Salomón, ¿de qué manera los fracasos de estos 3 revelaron que Jesús es el rey que todos necesitamos? Casi es como la pregunta de qué color es el caballo blanco de Napoleón, ¿verdad? ¿Cómo? Pues por eso digo, ¿cómo los eventos de vida de estos 3 caballeros nos confirman que a Jesús es que necesitamos? Hermanito James.
Sí, pues en comparación ninguno de ellos se le acerca ni siquiera un poco a su perfección, a su santidad, a su integridad, a su entereza, ¿verdad? Pues el Señor demostró ser perfecto en todo. Él, como nos dice la palabra, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Cada uno de ellos demostraron sus debilidades y sus limitaciones. Y el Señor es como, ¿verdad? El más grande titán que entra a la batalla con una mano atada a la espalda y con 10 tanques enteros encima de sus hombros y con los ojos vendados y con todo eso. Y con todo eso es vencedor. Exacto. Pues y encima de eso, si le añades que es todopoderoso y es amor y se apiada de nosotros y todo lo que hace es bueno. Todo lo que hace es bueno, ¿verdad? Nosotros, por más bueno que querramos hacernos, por más que obra el Espíritu Santo en nosotros, como quiera la Biblia dice que nosotros, si nosotros siendo malos, dice la Biblia, sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos. O sea que ni aún así nos podemos acercar. Pero imagínense cómo será el tiempo cuando Cristo reine, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros tenemos un buen adelanto, porque el Señor es el que gobierna nuestra vida. Amén. Quizá alguien hubiera dicho, se supone que sea el Señor que gobierne nuestra vida. Pero en lugar de estar con suposiciones, vamos a decir, el Señor guía nuestra vida. Amén. El Señor está en nosotros. Cualquier sensación desagradable no es el Señor. Sensación desagradable viene del mundo. Y podemos decir que la corrección, ¿verdad?, del Señor, pues quizá podría ser un momento desagradable, pero es para bien. Pero va a llegar un momento donde no vamos a necesitar esas correcciones porque ya no va a haber maldad en nosotros. Imagínense cuando usted no tenga maldad en usted y sea gobernado por el que nunca tuvo maldad también. Imagínense qué cosa buena esa, ¿verdad? Pero ese momento va a llegar, pero mientras tanto lo que vemos son estos esfuerzos fallidos de gobernantes en el mundo pretender hacer las cosas bien. Amén. ¿Qué pasó entonces después de Salomón? Después de Salomón el reino se dividió en dos. El reino de Israel, con las 10 tribus del norte, y el reino de Judá, que incluía la tribu de Judá, e integrada dentro la tribu de Benjamín. Judá y Benjamín en la misma área como tal. ¿Ok? Los reyes que vinieron después siguieron guiando al pueblo de Dios por el camino de la idolatría. Usted podría decir que los peores, no hubo un rey que temiera al Señor en el reino de Israel. Cuando Roboam fue rey y el pueblo se enajenó, se fueron al norte gobernados por Jeroboam. Desde Jeroboam incluyendo hasta el final, todos fueron impíos esos reyes. Solamente en el reino de Judá hubo reyes, yo diría un poquito más de la mitad de ellos fueron temerosos de Dios. ¿Ok? Uno podría adjudicar de por qué era eso así, Bueno, los que se separaron fueron los del norte, los que se rebelaron, pues a ellos les fue mal siempre. Tampoco podemos decir que los del sur eran, ¿verdad?, el reino de Judá era necesario todos guiados por el Señor, pero cuando usted oye de reyes como Josías, oye de reyes como Ezequías, amén, y oye de esos reyes que fueron temerosos del Señor, pues eran los reyes de Judá. Amén. Ahora, en general, si podemos decir, abuelo de pájaro, resumiendo, ¿qué fue de los reyes que gobernaron en esa región? Pues podemos adjudicar, algunos adoraban changos, otros adoraban pájaros, otros adoraban muñecos, otros se adoraban ellos mismos, y cuántas tonterías más. Todo ello comenzó en gran escala con Salomón. Y usted nota que si usted va chequeando con calma qué era lo que pasaba con Salomón, Salomón no era que él prácticamente o físicamente, por lo menos en los templos y esto, desechó a Jehová. Fue que añadió un montón de cosas. Sí, él iba y le ofrecía holocaustos a Jehová, pero allí todas las mujeres de él y él también con ella le ofrecían sacrificios. Usted lo vio, como decía el libro, Milcom, aquel otro, a Moloch y Dagón y cuantos dioses de estos falsos había. ¿Ok?
Y es como que la transición en la que estamos en muchas maneras hoy, esa es la apostasía, donde las personas hoy día no es que dicen, no, yo no me he olvidado del Señor, dicen ellos, pero la realidad es que sí, pero están juntando otras cosas junto con lo que ellos llaman adoración al Señor. Amén. Y usted sabe, según la palabra, que no hay tal cosa. Eso es engañarse a ellos, a nosotros mismos. Eso sucedió empezando con Salomón y empezó con cada uno de estos reyes. ¿Qué prometió el Señor? Que el juicio venía por la desobediencia. Amén. Y muchas veces sucede así. El Señor no ejecuta, no castiga de momento, pero va dando chance y va advirtiendo de las cosas que pueden suceder si no nos volvemos a Él. ¿Ok? Aún así, aun que el pueblo era castigable, el Señor, aún así, ¿ok?, no estaba dispuesto a abandonarlo. Él siempre tuvo misericordia de ellos. Por eso es que Él enviaba profetas para que entregaran su palabra y predicaran su palabra al pueblo para advertirle lo que vendría, y les estaba instando a que se arrepintieran. Amén. Eso era de continuo, de continuo. Sin embargo, cuando usted recuerda uno de los lamentos que tuvo el Señor sobre Jerusalén, cuando Él se paró en el Monte de los Olivos y miró hacia allá y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Okay? Y era una realidad. Ahora bien, haciendo un paralelo ante el hecho de que Dios buscaba al pueblo, aunque el pueblo seguía en pecado, si uno se pone a recordar, ¿pudiste constatar eso mismo en la vida tuya? En algún momento, cuando Dios te estaba buscando y tú no querías cuentas con Él. Oye, si el Señor se hubiera rajado, qué mala estuviera la cosa, ¿verdad? Pero por eso es que nosotros podemos entender, esas cosas suceden, ¿sabe para qué? Para que cuando uno lee en la palabra dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dice, eso lo está diciendo por mí. Ahí usted no le puede estar malo. ¿Sabe que hay personas que le da coraje? Con las personas que no quieren hacerle caso al Señor, a veces oyen que se le está predicando y dicen, eso fue que alguien choteó, lo está diciendo por mí. Míralo, si es que es idéntico. Es más, él tiene que tener una cámara en casa, el pastor, y me está mirando. No es eso, es que los cuentos y las hazañas o las deshazañas, lo que sea, de cualquier persona, son las mismas siempre. Y el Espíritu Santo es el que ministra, y el Espíritu Santo es el que habla. Muchas veces nosotros nos pudimos dar aludidos cada vez que había una exhortación antes de venir a Cristo Jesús. Lo bueno es que después de Cristo Jesús, si usted se da por aludido, usted dice, gloria a Dios, ese soy yo. Y el Señor me ama, por lo tanto, me prolongó su misericordia. Amén. Muchas veces, si uno hace memoria, uno dice, oye, la verdad que yo no quería cuentas con el Señor y el Señor me protegió aquí. Yo no quería cuentas con el Señor y el Señor me iluminó acá. Hasta que en un momento dado, llegué a sus caminos. Amén. Porque el Señor es bueno. Así que Salomón fue el último rey que gobernó el Reino Unido de Israel. Tengo que decir el Reino Unido de Israel porque hoy día el Reino Unido se llama otra cosa, ¿verdad? Su hijo Roboam se dividió, después de ahí se dividió en dos, Israel al norte, como dijimos, y asimismo vivieron por lo menos 400 años más. Los 400 años se refieren al reino de Judá, porque el reino de Israel cesó como casi 200 años antes que el reino de Judá. Asiria subyugó al reino del norte en el año 721 antes de Cristo. Judá cayó en manos de Nabucodonosor, ¿okay?, de los caldeos de Babilonia, en el año 586 antes de Cristo. 140 y pico años de diferencia. ¿Ok? Algunos de los reyes de Judá fueron fieles, pero estos líderes piadosos no eran la norma, o sea, típicamente era todo lo contrario. ¿Ok? Ahora bien, no estuvo marcado por la fidelidad de ese periodo, sino por la deslealtad. Cuantiosos reyes siempre introducían la idolatría. ¿Ok?
Y el pueblo seguía el ejemplo o el mal ejemplo del rey y seguían en este asunto de la idolatría, dejando al Señor. A través de los profetas seguía el Señor advirtiéndole que vendría juicio. Por eso es que el mensaje de los profetas no caía agradable, porque humanamente a nadie le gusta que le digan que uno está mal. Ese es el mensaje desagradable, que es el evangelio, ¿verdad? Tanto es así que hay personas que dicen, yo tengo que arreglar el evangelio para que no le caiga mal a la gente. Entonces, cuando uno arregla el evangelio, pues ya no es evangelio. Por ejemplo, algo que le quitan al evangelio, para que sea accesible, pues ya no hablan del estado lamentable en que estamos todos nosotros, el estado de pecado en que estamos, porque eso cae mal. Ya no hablan que uno tiene que reconocer que uno es una jajeleña. No, porque eso cae fuerte y eso es como que no va con los tiempos, porque cada persona es un mundo y cada cual, ¿verdad? Cada cual es como es y pues uno no podemos juzgar, porque hoy no se puede juzgar a nadie. Pues cuando tú le remueves todo eso, dices, entonces ¿de qué vamos a hablar? ¿De que Cristo murió porque sí? No, pues eso no es el evangelio. El evangelio es desagradable, porque es palabra de Dios en un mundo que está al revés. Lo mismo era el mensaje de los profetas en tu tiempo. Por eso muchos de ellos pararon muertos debido a ello. ¿Ok? ¿Cómo debería llevarnos a la convicción de que Jesús es nuestro verdadero Rey, a unirnos a su misión redentora? Déjame ver cómo yo entiendo esa pregunta. Algunas de ellas yo las cambié, pero yo creo que esta no la cambié. El hermano James se disparó unas preguntas también interesantes el martes pasado. La verdad que esa pregunta yo no la entiendo bien. Es que yo quiero que fue una parte y yo la copié mal. ¿Tú la entiendes? Entiendo desde el punto de vista que dice nuestra convicción de que Jesús es nuestro verdadero Rey. ¿Cómo nos lleva a participar junto con Él en la misión de que las almas se salven? Eso es lo que yo entiendo por esa pregunta. Eso es muy cierto, pero tú la arreglaste, Rosana. Entonces, a mí, esto como dice, pues ya que tú lo sabes, pues contéstala. Pues sí, pues eso nos inspira en agradecimiento y amor a nuestro Señor, y lo mismo que Él quiere, que todo el mundo se salve, pues nosotros también hacer lo que podamos en esa parte. Amén, amén. O sea, unirnos al Señor en su función de evangelizar y salvar a las personas. No que nosotros los vamos a salvar, sino que somos sus obreros, amén, en ese sentido. Muy bien, amén. Ahora, seguimos entonces con el debacle de los reyes, ¿verdad? Antes de que fueran conquistados finalmente, en esos 400 años que dijimos, seguía el Señor advirtiéndole. Sigo haciendo este mismo punto porque es que el Señor nunca los dejó. Todos esos profetas que usted ve ahí, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los que llamamos los profetas mayores, y después todo el resto de profetas menores, porque sus mensajes eran un poquito más restringidos y dirigidos a una época, como Oseas, Daniel, Miqueas, Nahum, Amós, y todos ellos, era el mensaje incesante de llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel. En algunas ocasiones también era un mensaje de condenación a los que ya estaban en la idolatría, o sea, a las naciones circundantes. ¿Ok? Así que el mensaje de los profetas era el amor constante de Dios por su pueblo. Pero esa característica amorosa del Señor, como se demostró físicamente y literalmente, fue en la administración del profeta Oseas. O sea, Isaías predicó acerca del amor de Dios, Jeremías también, de la bondad del Señor, de su misericordia eterna, pero el que lo personificó, ¿verdad?, con unas acciones específicas que Jehová le pidió, fue Oseas. O sea que no es lo mismo hablar del amor del Señor, que es real, que mandar al profeta a tomar unas acciones en su vida para que él primero entendiera de qué el Señor estaba hablando cuando hablaba de hasta dónde llega el amor de Jehová, para que entonces él pudiera demostrarle eso al pueblo a través de su mensaje. ¿Ok?
Así que vamos a ver en el gráfico que se llama, vamos a ver cómo encontramos a Jesús en los profetas, porque todos los profetas apuntaban hacia Jesús, ¿ok? Vamos a ver eso en un momentito. Entonces, yendo, ¿verdad?, a la demostración de amor del Señor, ¿cómo las advertencias pueden ser una señal de amor y devoción? Por ejemplo, la advertencia de los padres hacia los hijos. ¿Ah? Pues claro, para que aprendan a hacer las cosas y les vaya bien, ¿verdad? Para que estén protegidos, para que estén seguros, para que sepan hacer las cosas, en el caso de los padres cristianos, como al Señor le agrada. Amén. Y todo ello, pues es una señal de amor y devoción, porque si no fuera así, pues déjalo ahí al garete, a lo que salga. De hecho, hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero si usted le pregunta bien, ellos creen que Dios creó todo. Sí, ellos dicen que Dios lo creó todo, ¿cómo no? Pero que entonces dicen que Dios lo creó todo y se echó para atrás y dejó que las cosas pasaran a lo loco. Y los teólogos le dicen a eso deísmo. Sí, hay un Dios que creó todo, pero ese Dios se echó para atrás y observó para entretenerse a ver cómo iba a suceder todo después que Él lo creó. Mas, sin embargo, la palabra dice todo lo contrario, que Dios se inmiscuye y está inmiscuido en todo asunto. Y todas las cosas van sucediendo según su plan maestro. Amén. Al final, todo va a depender de en quién usted ha creído y a quién usted sirvió. Y si el Señor le salvó o no. Amén. Esa es la parte importante. Gloria a Dios. Así que, yendo al gráfico, explicando el asunto de cómo vemos a Jesús en los profetas, en esta columna están los profetas del Antiguo Testamento, y en la columna de la derecha, el Nuevo Testamento, como nos presenta Jesús. Hay un paralelo. Lo que vamos a ver hoy, acerca de Oseas, ¿ok? En el capítulo 3, usted va a ver que Oseas fue a buscar a su esposa adúltera. Él se casó con mujer adúltera y la mujer adulteró contra él y se fue. Y él fue y la compró de nuevo. ¿Cómo que la compró? Sí, porque la estaban vendiendo como esclava. Y la compró. La redimió de la esclavitud y le devolvió su pureza. Que el maroma se disparó, Oseas, ¿verdad? Pero es Jesús, la maroma que se disparó. Se entregó por su iglesia para hacerle santa y sin mancha, como dice capítulo 5 de Efesios. Amén. La semana que viene vamos a estar hablando de Jonás, que no le hizo caso a la palabra de Dios. Estuvo en el vientre de un gran, tiene una palabra de domingo aquí, un cetáceo. ¿Qué es un cetáceo? Si usted recuerda la clase de ciencia, de biología. ¿Un qué? Exacto, no es un pez como tal, pero es un mamífero que habita en el agua, ¿verdad? Como tal. Ese cetáceo, en la barriga de ese animal, estuvo 3 días y 3 noches. Jesús estuvo en la tierra sepultado 3 días y 3 noches. Por eso Jesús diría, la generación malvada y perversa pide una señal. Y no le vamos a dar ninguna señal, solamente la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que estuvo 3 días y 3 noches en la barriga y volvió a la vida. Por eso es que entendemos que lo que está queriendo decir el Señor Jesús es que Jonás se murió allá adentro. Dice, pero ¿y cómo va a ser? Eso no funciona. ¿Cómo que no funciona? Si el Señor tiene poder sobre la vida y la muerte, pues Jonás se murió y volvió a la vida. Joel profetizó que el Espíritu de Dios se derramaría sobre aquellos que invocaran el nombre de Jehová. Y Jesús derrama su Espíritu sobre todos los que le invocan para ser salvos. Jeremías profetizó sobre un nuevo pacto para el perdón de los pecados. Dice, ¿por qué se dice en Israel, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera? ¿Ah? ¿Cómo es esto de que unos pagan por el pecado del otro? Como dicen hoy, pagan justos por pecadores. No, no será así, sino que cada cual pagará por su pecado. Dice, y escribiré la ley en su corazón. Amén.
Ese es el nuevo pacto. Jesús derramó su sangre para establecer el pacto por el perdón de los pecados. Amén. Más adelante Ezequiel profetizó sobre una resurrección para el pueblo de Dios. Recuerda el capítulo 38. ¿Ok? Habla del valle de los huesos secos. Amén. Jesús es la resurrección y la vida para todos los que creen en Él. Amén. Así que usted, donde quiera que usted mira, el mensaje de los profetas es apuntando hacia Jesús. Amén. ¿A quién más va a apuntar? Si por medio de Él todas las cosas fueron creadas y todas las cosas por Él subsisten y fueron hechas. Amén. Así que, ¿cómo conectamos todo esto que hemos hablado? Y vamos a ver ahora en detalle con Cristo Jesús. ¿Cómo lo conectamos? Usted diría, ¿y cómo no conectarlo, verdad? La relación de Oseas con Gomer, que era su esposa, nos recuerda la relación de Dios con el pueblo de Israel. Pero vamos a hacer una rebajita con nosotros también. Amén. Porque hacía falta amor para amar a Israel. Pero, ¿y nosotros? Para amarnos a nosotros también. Amén. Uno se pone a pensar, ¿y qué ganó el Señor conmigo? En realidad, ¿qué ganó el Señor con nosotros? Nada. Él lo hizo porque Él nos ama. Amén. Y que Él es bueno. Y que Él quiere que todo el mundo tenga la oportunidad de arreglar su relación con Él. Amén. Y por eso es que Él lo hace. Y hoy día, aunque el pueblo de Dios pudiera ser infiel, Él nos ama, ¿ok? Como quiera. Aunque de momento nosotros nos deslicemos y flaqueemos, Él nos ama como quiera. Amén. Y gracias a su amor demostrado, Él envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Amén. Porque Él es bueno, como dice el Salmo, y su misericordia es para siempre. Amén. Pues vamos a ver un vídeo en el nombre de Jesús. La intención de Dios era que su pueblo viviera como una gran nación en un pacto con Él, su único Más Dios, fuerte, ¿verdad? su único y verdadero Rey. Pero el pueblo de Dios había anhelado tener un rey para parecerse a las demás naciones. Y aunque Dios sabía que esa petición era un rechazo hacia Él les concedió su petición. Primero gobernó Saúl, luego David y luego Salomón. Pero el pecado continuo y la idolatría corrompieron la nación y dividieron el gran reino. Israel se dividió en dos naciones, Israel y Judá. Y aunque hubo algunos buenos momentos, gobernantes que trataron de acercar a la gente a Dios, la infidelidad de la mayoría de los líderes y la gente continuó. Sin embargo, Dios no estaba dispuesto a abandonar a su pueblo. Así que envió a los profetas, mensajeros piadosos que le recordaban a Israel el deseo de Dios de tener un pueblo fiel, instándoles a arrepentirse y advirtiéndoles las terribles consecuencias de adorar dioses falsos, vivir en rebelión y ser infieles a Él. Uno de esos profetas, un hombre llamado Oseas, sabía desde el principio que su vida, su mensaje y su matrimonio serían difíciles e inusuales. Ve y toma por esposa a una adúltera, y ten con ella hijos de prostitución. La familia de Oseas iba a ser un retrato, una imagen viviente del inquebrantable amor de Dios y la promiscuidad espiritual de Israel. Oseas se casó con Gomer, pero Gomer amaba a otros hombres. Dios estableció a Israel como nación, pero Israel amaba a los Baales, dioses de otras naciones. Los hijos de Oseas nacieron y él les dio nombres que harían eco de sus mensajes proféticos. El primogénito fue un niño y lo llamaron Dios Sembrador. Oseas declaró que Dios sembraría la destrucción, un final sangriento para el reino de Israel. La segunda sería llamada Indigna de Compasión, un nombre lamentable para una niña. Y Oseas predicó que no habría compasión de Dios. No hay compasión para el pueblo adúltero que ha sido infiel. Nació un tercer hijo, pueblo ajeno era su nombre. Oseas profetizó: Israel rompió el pacto con Dios. Él no es su Dios, ellos no son su pueblo.
Y Gomer dejó a Oseas. Eligió vivir esclavizada a la prostitución con la impotencia de no poder ser libre, atrapada por aquellos que la usarían para sus propios perversos fines. La gente que Dios escogió, la gente que Él rescató, las personas que Él amaba, su Israel amado, actuaron igual que Gomer. Y así, con el amor fiel de Dios, vino su disciplina justa. En su búsqueda de otros dioses, la nación estaría expuesta, desnuda, vulnerable, en un mundo duro lleno de falsos dioses que no proveen, que no tienen cuidado, que no protegen. Estos otros dioses no son amantes de Israel, son el enemigo. Sin embargo, Dios todavía amaba a su pueblo y estaría buscándolos de forma vehemente. Y eventualmente el pueblo de Dios lo recordaría, lo anhelaría, desearía volver a Él. En ese día, proclamó Oseas, Israel conocerá el amor fiel de Dios. Los volverá a sembrar en su tierra. Él tendrá compasión de ellos y ellos serían su pueblo. Así, el retrato de matrimonio de Oseas fue pintado de nuevo. Compró a Gomer de su vida de adulterio y la restauró como su esposa. Su matrimonio debía ser una imagen viviente del amor fiel de Dios que procura a su pueblo en medio de su infidelidad. Y así sería con Israel. Se arrepentirían y buscarían al Señor. Ellos volverían y encontrarían su bondad. Un retrato de Israel, un retrato del pueblo de Dios hoy. Somos infieles. Adoramos los baales de nuestra cultura: dinero, poder, sexo, popularidad, consumismo, ocio, trabajo. Nos vendemos a la esclavitud del pecado y no podemos liberarnos a nosotros mismos. Necesitamos ser redimidos. Anhelamos un redentor, un amante fiel que nos ame aún en nuestro pecado. Dios todavía nos ama. Tiene compasión de nosotros aunque seamos pecadores. Nos busca y nos busca procuradamente a través de Jesús. Cristo es nuestro Oseas, que no escatima gastos para recuperarnos. Jesucristo ha muerto por nuestro pecado. Su muerte pagó el rescate de nuestra esclavitud. Él nos hace su pueblo y nos sembró en el mundo con las buenas noticias de un amante fiel. Pues vieron a través del vídeo, ¿verdad?, la reseña compacta, ¿verdad?, de algunos eventos que vamos a ver en la vida de Oseas. Amén. Pero usted vio que lo que pretende enseñarnos y ministrarnos el libro de Oseas es precisamente la historia de redención y el amor de Dios por cada uno de nosotros. Amén. Ahora, vamos a ir entonces a la palabra. Necesitamos 3 voluntarios para leer las 3 porciones. Lorimar es una. ¿Quién lee la otra? Angie. Y la otra, don Héctor. Amén. Así que vamos a ir a esta primera porción, pero antes unas preguntas relacionadas con el vídeo, ¿verdad? ¿Te sorprende que Dios mandara a Oseas a hacer lo que hizo? ¿Qué mandó Dios a hacer a Oseas? Ve y tómate una mujer fornicaria y hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y él diría, pero si la tierra fornica, yo no tengo que fornicar con ella. ¿Verdad? ¿Te sorprende? A mí me sorprende, imagínate eso. O sea, ¿qué implica esto? Que se casara con una mujer fornicaria. ¿Qué es fornicaria, una mujer fornicaria? Una mujer promiscua, una mujer que está con muchos hombres. ¿Por qué alguien se casaría con una mujer así? Sin ninguna razón, no hay ninguna razón posible.
pero ya él sabía lo que iba a pasar. Miremos ese paralelo, ¿verdad?, con el asunto de el Señor sabía lo que iba a pasar con Israel también. ¿Va bien? Eso es lo que hace más grande todavía, más increíble este mandato. ¿Quién? Este. Sí. Es sorprendente que él obedeció también. Me dice, pero ¿cómo es posible, verdad? Pero todo ello es para llevarnos, ¿verdad?, al entendimiento de lo que vamos a ver, porque la historia no termina ahí, está comenzando ahí. Lorimar iba a decir algo. Sorprende, sí, porque uno dice, wow, una mujer adúltera, pero no se supone que yo busque a una virgen, a alguien puro, a alguien... Pero a la vez, cuando vemos, ¿verdad? Cuando él le dijo a Moisés, sal de tu tierra y de tu parentela, es como, es un mandato a los ojos humanos absurdo. Porque si tú estás cómodo con tu familia, vete para allá, vete, o sea, apártate de tu familia y eso. A Moisés, que le habló en la zarza de Moisés, Moisés, ¿no? Sí, Moisés. Yo dije Abraham primero. Sí, dijiste Abraham sí. primero. No, es que no vaya a ser que dije el personaje que no es, pero sí. A Moisés le habló en la zarza y le decía, pues vas a ir frente a Faraón y le vas a decir que deje mi pueblo ir. Luego vamos a ver que vete a donde Nínive a predicarle, para que se arrepientan de sus malos caminos. Y uno dice, diantre, pero me voy a meter en boca de lobo. Pues cuando vemos que el Señor nos pide cosas irónicas, absurdas, exacto, sí, cosas que uno dice, como diría un personaje de Star Trek, no es lógico, it's not logical. Pero ahí es que viene nuestra fe. Ahora, lo que nos pone más en sorpresa es que era una mujer adúltera. Pero si le quitamos el nombre de adúltera y le ponemos el nombre general, que era mujer pecadora, pues todos nosotros somos pecadores. Exacto. Uno se escandaliza, yo no me voy a casar con mujer adúltera, yo no me de esto, pero todos nosotros, cuando nos casamos con nuestros respectivos, ¿verdad?, esposos y esposas, somos personas pecadoras, personas que vamos a fallar, y para eso está la ayuda idónea, ¿verdad?, para poder ayudarnos a hacer la voluntad del Señor. Pero eso, de que sí sorprende por cuando uno lo mira del punto de vista de que mujer adúltera, pero a la vez no, porque el Señor hace cosas que solamente Él entiende para cumplir su propósito en todo. Amén. Amén. Rosana, sí. Me pongo a pensar también que entonces Oseas iba a sentir lo mismo que el Señor siente cuando su pueblo lo despreciaba a él por un ídolo. Exacto. Entonces él iba a sentir eso de su esposa y iba a poder también expresárselo al pueblo. Exacto, exacto. Era para que él comprendiera todo lo que estaba en el corazón del Señor. Amén. Exactamente. Vamos a ir entendiendo, ¿verdad?, poco a poco, según nos metamos en la palabra del Señor. ¿Por qué la historia de Oseas es una ilustración vívida y adecuada de la relación de Dios con su pueblo Israel? ¿Ah? Pues Israel iba a hacer lo mismo, Israel era comer, se iba a comportar igual. Amén. Y el profeta iba a estar predicando algo entonces que él comprendía, al igual que Dios lo entendía. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Oseas capítulo 1, versos 2 al 9. Lo va a leer la hermanita Lorimar. Amén. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová.
Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, sí, Diblaim, ajá. la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ay, gracias. Sí. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por medio de Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Amén. Te vi que el juego de palabras, cuando dice lo en hebreo, lo quiere decir no. Ken es sí. En el idioma anterior, el idioma antiguo y en el idioma actual. Dice lo, Ruhama. Pues, pueblo mío, pues no pueblo mío. ¿Ok? No compadecida, perdón. Me compadezco, pues no me voy a compadecer. Y después cuando habla de lo a mí, no es mi pueblo. Por eso que más tarde vamos a ver que les cambia el nombre para inferir que Dios con amor eterno va a seguir amando a su pueblo, a pesar de que no se merecían el amor. Amén. Así que lo que hemos visto es el comienzo del ministerio de Oseas. Oseas, hijo de Beeri, dice, siempre estamos que sí, Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone, Saúl, hijo de Cis. Pues ahora, Oseas, hijo de Beeri, en los días de esos reyes de Judá, y en el tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, y le dijo, búscate una mujer de fornicación y ten hijos de fornicación. ¿Por qué? Porque la tierra está fornicando delante de Jehová. Y fue y dice que tomó a comer, hija de Diblaim, y concibió y le parió un hijo. Le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a un poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Tuvo la segundo hijo, era una muchacha, una niña, y le puso, ponle lo Ruhama, que no me compadeceré de ella, porque no me voy a compadecer más de la casa de Israel, sino que los voy a quitar del todo, pero voy a tener misericordia de la casa de Judá. Eso más adelante se vio a nivel de los reyes malvados de Israel, pero los reyes generalmente benevolentes de Judá. Tuvo una tercera hija, dice, después de haber destetado a luz Ruhama, o sea, después que ya la nena era grandecita, concibió otra vez Gomer y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Lo a mí. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? No es pueblo mío. Amén. Porque dice Jehová, vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios, ¿verdad? Hasta no pintaba bien, por lo menos hasta el versículo 9, cuando estamos leyendo aquí. ¿Ok? Pero vamos a una pregunta para poder entender. ¿Ok? ¿En qué sentido somos como Gomer en nuestra relación con el Señor? Si somos sinceros, ¿verdad? Nos apartamos de Él constantemente, porque ¿qué es lo que es el pecado? El pecado es rebelión. Pecado es rebelión. O sea, nosotros llevamos rebelión en nuestro corazón. Ahora, usted en el sentido general, usted no se considera que usted es un rebelde contra Jehová, ¿verdad?
Pero aún como creyentes nos rebelamos en el diario, porque de momento hay momentos donde no obedecemos, ¿verdad? Pues esa rebelión, llámele por descuido, llámele porque sí, porque ese mal está en usted. ¿Cómo le podemos decir? Pues es análogo al pecado que Dios veía a sí mismo en Gomer, ¿ok? ¿Cómo es posible que Dios nos ame así? Amén. Él nos ama, Él nos creó y nos quiso redimir. Hay cosas que no tienen explicación. ¿Por qué Dios nos amó? Y alguien puede decir, porque Dios es amor. Sí, pero es que hay algunos que se van a condenar. Cuando uno viene a ver, uno empieza a rebuscar. Porque Dios, siendo amor, expresa su amor conmigo. Porque sí. Esa es la única contestación, como dicen los nenes. O cuando a los nenes no te han preguntado cosas, que la contestación es porque sí. ¿Y por qué hoy yo me tengo que acostar a las 8? Porque sí. Y así es el Señor, el amor de Dios. Nosotros vemos que en Corintios se nos dice, ahora conocemos por espejo, dice, oscuramente. Recuerde que los espejos de antes no eran como los espejos de hoy. Y usted más o menos dice, yo me veo aquí como que veo una cara en este espejo, en este metal brilloso. Sí, más o menos una cara, como los sonogramas de ahora no, pero los sonogramas de antes, para los tiempos que los nenes de nosotros nacieron, pues a veces se hacían un sonograma y venía el médico y dice, ah, sí, mira, aquí está la cara, aquí están los pies, aquí está la barriguita. ¿Dónde será que él ve eso ahí? Sí, míralo, si se ve clarito. Yo no sé, y yo, mira, de esas veces yo lo miraba 50 veces y no lo veía lo clarito ese. Hoy sí que se ven claritos. Sí, una cosa ahí, con una mogolla. Dice, pero ¿y qué es eso? Que yo no veo eso acá. Pues así eran los espejos de antes, dice, ahora vemos oscuramente, vemos una semblanza. Lo que quiere decir la palabra es, ahí en 1 Corintios 13, es que entendemos algo del Señor. Entendemos lo suficiente para amarle y entender muchas cosas. Pero el porqué de todas las cosas en su profundidad absoluta no lo entendemos. Es que no, cuando usted lee bien la palabra, dice, usted se da cuenta que es que la mente no le da a uno para entenderlo. No tenemos la capacidad para entenderlo. El Señor no ha querido que lo entendamos porque no podemos entenderlo. Cuando estemos allá, dice, entonces allá conoceré como fui conocido. Amén. Por eso es que dice, permanecen tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Así que ahí no está hablando de boda ni de esas cosas, como saben, ¿verdad? Que se lee mucho en las bodas. Ahí lo que está hablando es, ¿por qué el Señor puso su amor en nosotros? O sea, ¿por qué el Señor nos amó? Pues entendemos un poquito, pero vamos a entenderlo completamente en la eternidad. Amén. Y entonces, si nosotros somos Gomer, una fotocopia de Gomer, pues, ¿cómo podemos decir lo mismo de Dios respecto a Oseas? O Oseas respecto al Señor. Oseas buscó y encontró una mujer fornicaria. Y cuando él le dijo a Oseas, Dios le dijo, ten hijos de fornicación. O sea, ¿qué quiere decir hijos de fornicación? Pues que se sabía que eran hijos de una mujer pecadora. Amén. Fornicaria porque ella en realidad no amaba. Fíjate, aquí el asunto, el fundamento es que ella no amaba a Oseas. Y Oseas se casa con ella sabiendo que ella le va a pagar mal. Y tiene 3 muchachos, como uno dice. ¿Usted no ha oído el cuento? Que a veces se dice, oye, pero esa muchacha que se casó con ese atorrante, y encima de eso le pare 3 muchachos también. ¿Usted escucha esos cuentos? Se oyen por ahí. Pero ¿y qué le pasó? Eso lo decimos nosotros coloquialmente. Pues aquí mismo, alguien que miraría y diría, pero si este varón, o sea, era un varón de Dios,
¿cómo se va a casar con esa? Y encima de eso, 3 muchachos también. Pero ¿y qué está pensando ese hombre? Lo mismo podemos decir del Señor. ¿En qué está pensando el Señor? Por eso es que dice el Señor, ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién le aconsejará? Amén. Así que ese es el paralelo. Habría un paralelo parecido, por no decir igual, en el Nuevo Testamento. Amén. Que es el que Pablo explica en Efesios capítulo 5. Cuando dice el deber del esposo y la esposa. Amén. El esposo tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén. La mujer también implícitamente dice que tiene que amar a su esposo, pero a través de la sumisión. Amén. Así que el amor que el esposo tiene que tener por la esposa es como el amor de Cristo Jesús. Pues es lo que está tratando de implicar estas acciones que Dios le mandó a hacer a Oseas. Amén. Usted dirá, pobre Oseas, en lo que se ha metido. ¿Por qué es tan fácil vivir como si las consecuencias del pecado no se aplicaran en nuestro caso? ¿Qué quiere decir que las consecuencias del pecado no se aplicaran en nuestro caso? Fíjese bien la pregunta, medite bien la pregunta. No quiere decir que usted va a pecar y no le va a pasar nada. Está diciendo todo lo contrario. La pregunta lo que implica es que, ¿cómo es posible que alguien piense que el pecado no tiene consecuencias? Que alguien vive en esa ignorancia y dice, no, aquí no va a pasar nada. Yo puedo seguir pecando y nunca me va a pasar factura. Que va a haber factura. Amén. Las personas promedio que no conocen al Señor viven como si cual cosa. La ignorancia es atrevida. Los creyentes también, muy cierto. Eso está bien mal. Porque entonces, ¿qué se presume entonces? El Espíritu Santo estará obrando en estas personas. La Biblia nos dice que es posible contristar. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la promesa. Ese día de la redención. Amén. ¿Cómo contristamos al Espíritu? Pues no obedeciéndolo hasta el punto de que Él no va a querer más que nosotros. Llega un momento dado en que el Espíritu se enajena. Claro. Ahora, las pruebas es para fortalecer nuestra fe. Amén. Las pruebas son para recordarnos que nuestra relación es con el Señor. Las pruebas es como un timbre, como una alarma. Para que usted aprenda de que confirman muchas cosas las pruebas. En el mundo vamos a tener la aflicción. El Señor nos amó por encima de todas las cosas. Y hello, como dirían los muchachos, hello, no se deslembe con el mundo, esté pendiente. Por eso es que las pruebas son buenas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Maito James. Ajá. Hay que hacerlo otra vez. Era un tema y lo dejamos allí por muchos años, hasta que se cayó en pedazos cuando nos mudamos para acá. Amor es igual a obediencia, exactamente. Y el contexto lo usaban mucho con los niños, ¿verdad? Cómo los niños demuestran que aman a sus padres cuando son obedientes. Cómo usted demuestra cuando ama al Señor, cuando es obediente. Amén. La obediencia confirma nuestro amor. Amén. Así que el que anda al garete es porque no ama al Señor. Amén. Y se nos hace la advertencia acerca de los mismos creyentes. Amén. Que el Señor tenga, ¿verdad? Y siempre estemos conscientes de obedecer lo que su Espíritu nos dice, lo que su palabra nos dice. Amén. Ese asunto de vivir como si no hubiera consecuencia del pecado, ¿cómo revela nuestra naturaleza y nuestra relación con Dios? Yo creo que estábamos contestando eso, ¿verdad? Si hubiera una persona que dice, olvídate de eso, ¿qué? Si mira, tanto que dicen que el pecado tiene consecuencias, el pecado conlleva muerte. Muchachos, ¿cuánto llevo yo pecando?
y no me ha pasado nada. Tened por cierto que os alcanzará vuestro pecado. ¿Ok? Miren, eso es como si usted dijera, y si fuera posible esto, usted coge y va gastando agua, deja la pluma, no está lloviendo, pone una regadera y las deja prendidas, 24 horas ahí, 3 semanas, un mes. Oye, ¿usted no apaga la regadera? No, yo no las apago, para que mi grama esté bonita, bien chévere, bien humedecida, y usted no tiene que pagar el agua. Ay, yo no pienso en eso. Y la deja ahí, y ahí pasan. Imagínense que nunca se extraviaron los biles, porque algo se trabuluqueó y algo pasó, un traspapeleo de eso, como los que pueden pasar ciertamente en esta agencia tremenda que nosotros tenemos. Y a los 10 años le llega un bill. Ah, pero ¿y cuando yo gasté esta agua? ¿Ah? Y si usted gastó, que tuvimos que pegarle 3 cartones para acá porque los ceros que tenía de los pies cúbicos que usted, de los metros cúbicos que usted se mandó al cuerpo, no caben, es algo inaudito, inusitado, anonadante, espectacular. Porque lo que usted gasta, usted lo tiene que pagar. Eso casi era como una señora que una vez hicieron un cuento allá en Añasco. El esposo le entregó una chequera. Entonces ella fue, un cheque allí, un cheque acá, otro cheque allá, y de momento, a las varias semanas, un mes o algo así, el del banco llama al esposo y dice, mira Francis, ajá, dime, mira yo no encuentro cómo decírtelo, ¿verdad? Pero tú estás sobregirado en la cuenta de cheque. ¿Cómo va a ser eso? ¿Pero y quién hizo esos cheques? Pues tu esposa. Ay, bendito, déjame ir para allá. Y le dice, mira, amor mío, ¿cómo tú has hecho tantos cheques? Tú no sabes que la cheque, entonces hay que cuadrar, ¿verdad? Saber que uno tiene fondos o no. Pero yo no sé cuál es el problema, decía ella, si todavía me quedan cheques en la libreta. ¿Ah? Así hay gente que va haciendo y deshaciendo y no saben que a Dios hay que darle cuenta. Por eso dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Y hay personas que dicen que no, como yo no pienso en eso, piensan que como ellos no quieren ni pensar en Dios, piensan que al final no le tienen que dar cuenta. No, papá, uno tiene todo el mundo, toda la tierra comparecerá ante el Señor. Hay que arreglar cuentas con Él desde ahora. Así que en esta analogía de la vida real, como vimos de Oseas, el hombre bueno representaba al Señor. Gomer, la esposa infiel, representaba a la antigua Israel. Pero Gomer también representa a cada uno de nosotros, amén, porque somos infieles. Y amamos muchas cosas además del Señor. ¿Cuán malo era el pueblo de Dios? Pues Oseas capítulo 2 nos habla de su promiscuidad, de su adulterio. ¿Ok? Contended con vuestra madre porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Por ahí sigue. ¿Ok? Su madre se prostituyó, dice el verso 5. ¿Ok? Y la conducta vergonzosa, aún delante de sus propios hijos, y la búsqueda de otros amantes. Dice, iré tras mis amantes, dijo ella, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Me rodearé yo de espinos su camino, dice el Señor, y la cercaré con seto, o sea, con una verja, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Y dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora, ¿ves? Eso casi como si fuera la historia del pródigo, ¿verdad? La historia del pródigo. Amén. Así que ese es por donde nos está llevando el Señor a Oseas. Vamos a ver qué dice la otra porción. La va a leer la hermanita Angie y la tercera porción la va a leer el hermanito Héctor Aponte. Vamos a leer esa porción. Amén. Oseas 2, 16 al 23.
En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Amén. Pues aquí se ve que lo que el Señor dijo en un momento dado era algo temporal, ¿verdad? Porque Él dice, no me compadeceré más de la casa de Israel. Pero después se compadeció. Y le diré, ustedes no son mi pueblo. Y después le dice, tú eres mi pueblo, tú eres mío, tú eres mía. Amén. Así que lo que estamos viendo aquí en esta porción es que Dios, en su amor eterno, ama a los que no se merecen el amor, a los inamables, si fuéramos decir así, ¿verdad? Debido a ello, ¿verdad? Es que entendemos cuán grande es el amor de Dios. Dice, en aquel tiempo me vas a llamar Ishi, o sea, mi esposo, y no me vas a llamar Baali, como quien dice, ¿qué es mejor llamarle al Señor, mi esposo o mi Señor? Si usted fuera esposa de su esposo, usted le llamaría Señor mío. No es lo mismo, ¿verdad? Que decir esposo mío, diferente, ¿verdad? Esposo mío es más de intimidad y de amor, ¿verdad? Mutuo. Baal y no es que está mal, porque Baal lo que quiere decir es Señor. Cuando usted ve que dice sirvieron a los Baales, se refiere a esos ídolos, que el nombre Baal lo que quiere decir en cananeo es Señor. Amén. Está diciendo, no me llamarás Señor, me llamarás esposo mío. Hermanita Rosana. El futuro que está hablando aquí es cuando Israel sea restaurado como tal. Es lo mismo que habla en detalle Pablo en Romanos. Dice, en aquel tiempo todo Israel será salvo. ¿Ve? Porque me revelaré a su corazón y les hablaré a su corazón. ¿Cuándo es ese tiempo que todo Israel será salvo? Eso no ha pasado todavía. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será que todo? Exactamente. Cuando la iglesia se va con Cristo y se queda la inmensa tribulación aquí abajo, dice que entonces será el velo quitado de sus ojos, amén, de Israel. Entonces ellos querrán servir a Dios, amén. Entonces ellos vendrán, amén, y servirán al Señor. Después de esa grandísima tribulación, entonces el Señor establece reinos, su reino sobre la tierra, su reino de 1000 años sobre la tierra. En ese tiempo, Israel servirá a Jehová de corazón, como nunca le han servido antes. Ese estado que vemos ahí se refiere a ese tiempo como tal. Sí, con su primogénito, como el que llora por su primogénito, pero entonces comprenderán todo lo que no han comprendido en tantos años, miles de años que van ya en la ignorancia. Amén. Así que en aquel momento Israel le llamará a Jehová mi esposo, en lugar de llamarle Baali. Hoy hay muchos israelíes que le llaman Baali, le llaman Señor, le llaman Jehová, pero no van a Jehová a través de Cristo Jesús. Fíjense, la redención que estamos viendo aquí, de Oseas con su esposa, el amor de Oseas por su esposa que es adúltera, amén,
ese amor de Dios fue expresado a través de Cristo Jesús. Amén. Que Cristo Jesús murió para comprarnos con su sangre. Por eso es que sin la revelación de Cristo, yo no entiendo cómo es que hay personas que pretenden conectarse, pretenden relacionarse con el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque solamente es a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el que completó la obra que el Señor ya había empezado en su tiempo. Amén. Así que, ¿cómo te llama más la atención en esta descripción del amor de Dios? ¿Qué es lo más que te llama de esta descripción del amor de Dios y del compromiso con su pueblo? Amén. Ajá. Sí, sí. Amén. Mas Dios muestra su amor por los pecadores, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no se quita. No se quita, su amor es constante. Amén. Y no cambia ni se fatiga con cansancio como nosotros. Amén. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Amén. ¿Qué enseña este pasaje entonces sobre la naturaleza, o sea, la forma de ser del verdadero amor? El verdadero amor ama aunque no lo amen. Cubre todo pecado. Qué difícil eso, ¿verdad? Nosotros irremediablemente, por más presencia de Dios que tengamos en nosotros, siempre somos como que medio toma y dame, ¿verdad? Qué fácil es amar a los que nos aman, ¿verdad? Eso es una bendición, que los que uno ama le amen a uno también. Pero Dios ama a los que no le aman. Siempre. Siempre será así. Amén. Y ese amor también se expresa en una bondad y una bendición hacia los que aman. O sea, porque fácil es decir, les amo a todos, pero usted dirá, ¿a cuenta de qué nos ama tú, Tito? No es que no es a cuenta de nada, es que yo les amo. Pero entonces, ¿cómo yo cuantifico? Usted me dirá, ese amor. Pues no, pues eso, que les amo, eso es algo abstracto, diría yo. Entonces usted me dice, no, pero es que no es abstracto, porque el amor de Cristo no es abstracto. El amor de Cristo dijo, yo te amo y dio su vida por mí. Amén. O sea, hay que actuar en pro de aquellos a quienes amamos. Amén. Cuando usted ama a su familia, a quien usted ame, usted los bendice en pro de muchas cosas que usted hace en el día. Cuando el esposo ama a su esposa, pues, amén, la ama y le demuestra su amor a través de un montón de cosas durante el día, durante todos los días. Y lo mismo hace el esposo, la esposa con el esposo y los hijos con los padres con los hijos y viceversa, los hermanos en Cristo con sus hermanos en Cristo. Amén. Así que el amor siempre persigue bendecir. Y el perfecto amor, dice, echa fuera el temor. Perfecto amor lo que busca, dice, no busca lo suyo, busca lo de los demás. Amén. Claro, ahí está hablando del amor de Cristo, pero ese amor ha sido derramado en nuestro corazón también. Amén. Si nosotros en nuestro amor no llegamos al nivel del amor de Cristo, no es porque no tengamos el amor de Cristo en nosotros, es por la carnalidad que hay en nosotros. Amén. Porque el Señor nos dio, puso su amor en nosotros. Amén. ¿Entendió lo que le dije, verdad? La limitación que tengo yo de expresar y vivir el amor de Dios, la limitación que tiene usted, no es porque Dios le dio menos amor que el que Él tiene en su corazón, es que nosotros somos imperfectos, es la carne que llevamos. Cuando esta limitación de esta carne sea quitada, la cosa será bien diferente. Amén. Eso es como si usted hoy tiene artritis. Imagínese que yo le diera un switch y usted se le quita la artritis por 5 minutos. Usted va a decir, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto que yo estoy sintiendo? Un switch que le quite la viraera también, si usted tiene escoliosis o lo que sea.
Ay, de momento estoy derecho. No me duele nada, hago así. No me duele nada, no siento nada, no siento inflamación, no siento nada. Ay, ¿se puede quedar así? No, lo voy a pagar ahora. Otra vez. Dicen, ay, pero yo quisiera no tener nada de esas sensaciones que tengo. Pues, cuando estemos en la eternidad, usted va a poder comprender cuán limitados estábamos aquí, hermano. Pues eso va a ser una bendición. Amén. ¿En qué se diferencia del amor que vemos y experimentamos con facilidad? Claro, es esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué enseña el pasaje sobre la naturaleza del verdadero amor? El verdadero amor es lo que estamos hablando. ¿En qué se diferencia ese verdadero amor del amor que vemos y experimentamos con facilidad en nuestra cultura? El amor de nuestra cultura. Sí. Entonces, en contexto especialmente americano que nosotros vivimos, los americanos love todo. Oh, I love this plant. Oh, I love this color. Oh, I love this car. Oh, I love this rice and beans. Love es cualquier cosa para ellos. ¿Verdad? Entonces ya love no quiere decir nada. Cuando pongan a alguien cualquiera le dicen, pues, el Señor, ¿verdad? Jesus loved us. So, I love rice and beans too. ¿Me entiende? Como que se ha desvirtuado la palabra amor, o lo que quiere decir amor. Amor hoy día, entre hombre y mujer, se traduce en sexo. De hecho, los del pueblo del norte le llaman make love. ¿Qué es eso? Puras tonterías cuando tú vienes a ver. Exacto. O sea que no es nuevo. Exacto, los griegos estaban en esa poca vergüenza también, cuando usted viene a ver. Así que la definición de amor del mundo de hoy, completamente diferente a lo que es el verdadero amor. Por eso era que Jehová le mandó a Oseas hacer esto para que él entendiera, por si acaso le quedaba alguna duda, antes de ir a predicar lo que el Señor le mandó. Amén. Así que lo que vemos aquí, el amor de Oseas y su compromiso con su esposa no dependían de la fidelidad de ella. Ella seguía siendo infiel. ¿Ok? Tal como el amor de Dios por nosotros no depende de nuestra fidelidad. El Señor nos ama. Amén. Aún siendo infieles. Dice, por la misericordia del Señor, el amor de Dios por su pueblo se apoya en su propio carácter de amor inalterable. Él no dijo, yo te amo siempre y cuando me ames tú. ¿Ok? Porque Él sabe que nosotros no somos capaces de amarle a Él como Él nos ama a nosotros. Por lo tanto, Él nos ama y punto. Amén. Así que no depende de la inconstancia o la inconsistencia de las personas, imagínense. Por eso es que es un absurdo todo este asunto de, pues yo ahora voy a pretender de mi propia fuerza, voy a agradar al Señor y yo voy a arreglar mi vida, y voy a agradar al Señor yo. Pero si es el que ha chavado tu vida eres tú, ¿cómo ahora tú la vas a poder arreglar? Es algo imposible. Amén. Por eso es que si no es por la fe, no, nuestra salvación no puede depender de nosotros para nada. ¿Pero qué puede depender de usted? Para nada. Nada puede depender de nosotros que de verdad resulte en una cosa segura. Usted me asegura a mí y dice, no, ahora cuando yo me monte en el carro, ahora al final, yo estoy seguro que yo voy a llegar a casa. Ah, sí, usted está seguro. ¿A cuenta de que usted está seguro? No, porque el carro mío tiene gasolina, tiene los frenos buenos. Yo voy por ahí, tengo luces, yo voy con calma. Ajá, ¿y eso quiere decir que usted vaya a su casa hoy? Claro que sí, seguro que sí. En realidad usted no puede garantizar nada. Y si usted ahora va, no estoy diciendo que vaya a hacer, y dice, ay, no echen mal de ojo. Usted vaya caminando por aquí, de momento pisa ahí donde ahí, se lleva enredado uno de los cosos esos de parking que hay, te cae de boca, le da la verja. Ah, usted iba a llegar a su casa hoy, usted ahora va para emergencia que va hoy. Y allí va a dormir, lo atienden rapidito, en 18 horas debe haber salido ya de emergencia. Y mañana va para su casa. Usted no puede garantizar nada. Amén. El Señor sí, porque Él es constante, Él no cambia ni se fatiga.
Oseas 3, 1 al 5. Lo vaya el hermanito Héctor. Amén. Ahí en emergencia usted se cura solo en lo que espera. Sale curado. Tiene una piedra, le salen 4 piedras y afuera dice, ¿y usted? ¿Va usted ahora? No, sí, ya pasó. Ok. Ya hicimos 20. Bueno. Oseas 3, 1 al 5. Y la adúltera. A lo mejor está más claro acá, ¿verdad? Mira. ¿Ah? Sí, sí. Oseas y la adúltera. Eso mismo. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová pasa con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amén. Muchas gracias, hermano. Otra vez vuelve Jehová y le manda a Oseas, vete y busca a tu esposa. Es que mi esposa es como si no fuera mi esposa, porque mi esposa está con otros hombres. Dice que fue y la encontró esclava y la compró por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Si te saca cuenta, la compró por 10 chavos, más o menos. Como si hubiera ido a comprarle 5 libras de ajo y un paquete de harina. Eso fue lo que pagó por ella. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. O sea, está ilustrando que pues la fornicaria ya no iba a ser fornicaria, iba a ser pura y santa. Lo que no está en el trasfondo, lo que está en el trasfondo, pero no está implícito en lo que nos habla, es ¿a cuenta de qué? A cuenta de que Gomer dejaría de ser adúltera y fornicaria. Lo que sí se nos dice es que eso es paralelo con lo que estaba pasando y está pasando hoy con el pueblo de Israel. Y se van a estar muchos días sin rey, sin príncipe, así están ahora, sin sacrificios, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Así están ahora. No tienen ninguna de estas cosas. Pero después volverán y buscarán a Jehová su Dios. Todavía no ha ocurrido esto. Y a David, a su rey, o sea, la descendencia de David, que es Cristo Jesús. Y temerán a Jehová y su bondad en el fin. Pues ahí lo dice, ¿cuándo va a ser eso? En el fin de los días. O sea, hasta que no venga el fin de todo esto que conocemos acá, el pueblo de Israel no se va a volver a Jehová. Estarán así muchos días. ¿Ok? Pero lo que ilustra esto es que en la forma que Oseas ama a Gomer y va y la busca y la compra de nuevo, sabiendo lo bandida que es, ilustra el amor de Dios por su pueblo Israel. Y dicho sea de paso, por nosotros también. Amén. ¿Y qué es lo más impactante entonces de estas acciones de Oseas?
que él amaba a Gomer, aunque Gomer era infiel. Y de esa vergüenza que la encontró allí en una plaza de mercado de esclavos, allí la encontró. O sea, a Gomer no le fue bien cuando dejó a Oseas. Ella pensó que le iba a ir bien, esa es la consecuencia del pecado. Y estaba a lo último arrastrada allí. Estaba en especial, la estaban vendiendo en especial allí en la plaza de esclavos. Por eso fue que pagó esa cantidad. ¿Ok? ¿Cómo nos recuerda esto lo que Dios ha hecho nosotros mediante el Evangelio, mediante el hecho que Cristo murió y resucitó por nosotros? Amén. O sea, Gomer somos todos. Eso sería un buen bumper sticker. Gomer somos todos. ¿Qué será eso de Gomer? Para las personas, busca o sea, por abajo. Para que las personas vean y vean qué queremos decir quién es Gomer. Pero Gomer somos todos. Amén. Cristo nos tuvo que amar a nosotros, aún sabiendo que nosotros éramos pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Amén. Ciertamente, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oseas compró a Gomer, o sea, la redimió. Esto es redimir, es pagar la cuenta de la persona, pagar el precio. Eso fue lo que hizo Oseas con Gomer, la compró de nuevo. ¿Ok? Aquí vemos algunas ilustraciones, mira. Ahí vemos a Gomer, la tenían amarrado un palo, ¿verdad? Para venderla. La pusieron como más viejita ya, ¿te fijaste? Bien al principio la ponían como más joven, y ahí Oseas lo ven un poquito más matadito, más viejo, ¿verdad? Y vemos a él dando el pago, ¿verdad? Al vendedor. Las angustias, ¿verdad? ¿Ok? La encontró esclavizada y pagó el precio para comprar su libertad y la llevó de regreso a su hogar como una esclava. No, la llevó como su esposa, ¿ves? La acción de redimirla implicaba comprarla, pagar la deuda, pero para recibirla con su estado original, como su esposa. Amén. Si nos recibió el Señor a nosotros, ¿verdad? Y ahí los vemos ya viejitos los dos, ¿verdad? En el fin de los días, ya no sería como era antes, que era infiel, sino era fiel, tal y como él era con ella, ¿ok? Y ese es el Evangelio, hermano. Que dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese ratón ahora sea y diga con toda propiedad que hijo es hija de Dios? Pues porque el Señor me compró con su sangre. Y antes yo era un ratón, pero ahora yo soy. Amén. Alguien a quien el Señor ama, a que hemos sido transformados a la gloria de Cristo Jesús. Amén. El amor de Cristo Jesús, exactamente ilustrado, es el mismo. Aquí, el mismo amor que vemos aquí de Oseas por Gomer. Qué maroma se disparó el Señor, como nos dice, ¿verdad? Que hizo todo lo que había que hacer para salvarnos a nosotros. ¿Sabe qué es lo más grande de todo esto también? Que hay un montón de Gomeres que nunca van a amar al Señor. Porque dice que por todos murió. Murió por todos. Pero no todos van a creer. No todos van a aceptar el amor de Jehová. Amén. Pero aquellos que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Así que Jehová a través de Cristo Jesús pagó el precio de todos nosotros para que pudiéramos vivir, amén, en esa bendición que al final y al cabo Gomer tuvo. Por eso es que después a sus hijos, ella ahí, por ejemplo, le llamaría a Oseas mi esposo. No mi señor, sino mi esposo. Amén. Y los hijos, esos últimos dos que se llamaban Lo Ruhamá y Lo Amí, se llamarían pueblo mío y compadecido, compadecida, del cual me compadecí. Amén. Aun cuando antes había dicho que no.
Amén. Así que ¿vemos el Evangelio en Oseas? Claro que sí. Vemos el Evangelio. ¿Dónde no vemos el Evangelio? Como usted viene a ver por ahí, todas estas reseñas son así. En Jonás, cuando vengamos la semana que viene, vamos a ver el Evangelio también. La compasión de Jehová por aquellos que no le aman, lo vamos a volver a ver cuando hablemos de Jonás. Amén. Ahí vamos a ver lo que el Señor quería decir sobre la señal del profeta Jonás, pues la vamos a ver también. Amén. Así que todo ello lo vamos a ver a través de esa lección la semana que viene. Amén, hermanito. Bueno, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No sé si hay alguna pregunta, hermano, alguna duda con Oseas, con Gomer. Semana que viene vamos a estar en Jonás. Amén. Jonás tiene 4 capítulos. Le vamos a estar en el libro entero de Jonás. Así que repáselo, léalo. La búsqueda constante de Dios. O sea, no es que la gente busca constantemente a Dios, es que Dios busca a los pecadores constantemente. Amén. Todos los títulos de estas 7 lecciones tienen que ver con los atributos del Señor, no los de nosotros, los atributos del Señor. Así que el rescate prometido es el rescate que prometió el Señor. Estuve viendo aquí una imagen a través de Oseas y Gomer de la intención del Señor de redimir a su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanito. Así que hasta aquí nos ha ayudado el Señor.